Bienvenidos a la sesión 2 de la unidad 3 de la materia de mantiene sistemas de transmisión de potencia de tipo eléctrico y mecánico. En esta ocasión comenzaremos el estudio de los circuitos de corriente alterna. Empezaremos entonces con el resistor. Los resistores son dispositivos que presentan una oposición al paso de la corriente eléctrica. Comúnmente son trozos de conductor o semiconductor de ciertas dimensiones para generar cierto valor resistivo. En pantalla tenemos la forma en cómo normalmente están construidos, una foto como son en la vida real y su símbolo eléctrico. Los capacitores. Los capacitores son elementos diseñados para almacenar carga en forma de campo eléctrico, es decir, son como unos pequeños tanques de electrones. Su composición básica es un par de láminas conductoras separadas por un dieléctrico o aislante. Esta separación evita el paso de corriente eléctrica, pero trata de mantener un voltaje determinado entre sus terminales. Como podemos ver en pantalla, tenemos el símbolo a parte superior derecha, una construcción básica de cómo es que estos dispositivos almacenan la carga eléctrica en forma de campo. Algunas fotos de cómo son realmente y por ejemplo los que parecen unos tanques no es más que las láminas pero enrolladas, como lo podemos ver en el diagrama de la mano izquierda. Los inductores. Los inductores o bobinas son piezas de alambre enrollado comúnmente sobre un centro de ferrita o elemento ferromagnético. Los inductores son también como pequeños elementos de almacenamiento de carga, pero estos lo hacen a través de su campo magnético, que es provocado precisamente por el paso de la corriente. Este campo, al momento de pasar por el devanado o por el conductor, genera un campo magnético, que ese campo magnético es capaz de producir de nuevo o a la inversa cargas eléctricas sobre el conductor. En pantalla podemos ver los símbolos a mano izquierda. En medio tenemos más o menos la forma de construcción básica. Como pueden ver, es un núcleo comúnmente de un material que es susceptible al magnetismo y es un cable únicamente enrollado. Muy bien, hasta aquí hicimos un pequeño repaso de los elementos que van a ser necesarios analizar durante los circuitos de corriente alterna. Iniciaremos con los tipos de corriente. Recuerden que tenemos dos tipos de corriente, lo que le conocemos como corriente continua o corriente directa y la corriente alterna o variable. La corriente directa o continua tiene como principal característica que su polaridad no cambia con respecto al tiempo. Como podemos observar en la figura 1420, el voltaje y por lo tanto la intensidad de corriente con respecto al tiempo se mantienen en un mismo nivel. En cambio, la corriente alterna, como su nombre lo indica, alterna o cambia su polaridad con respecto al tiempo, es decir, por medio ciclo se mantiene en una polaridad y en la segunda parte del ciclo de la onda esta polaridad se invierte o cambia, como lo podemos ver en la figura 1422. La corriente alterna es precisamente el tipo de energía que vamos a estudiar en esta sección, por lo tanto nos concentraremos en sus características. Como analizamos en el tema de los generadores de energía eléctrica de esta unidad, una de las maneras más fáciles y rentables de producir energía eléctrica es por medio del movimiento mecánico, por lo que la generación es mucho más fácil por medio de rotores, lo que generan voltajes senoidales en su salida, como lo podemos ver en la imagen. Como observamos en esta figura, en la 14.21, la forma no es más que una sombra de una circunferencia que se mueve sobre el eje con respecto al tiempo. Esta es la forma de energía como nos llega a nuestros hogares. A nuestros hogares nos llega más o menos de 110 a 120 volts de corriente alterna con una frecuencia de 60 Hz. En otros países, como en Europa y en Asia, este estándar cambia. Algunos distribuyen la energía hasta en 220 volts a 50 Hz, pero esto dependerá lógicamente del país.
Un circuito de corriente alterna, como lo hemos analizado, se compone principalmente de tres partes. Lo que le llamamos las cargas, los que hacen la transducción o lo que hacen el cambio energético. Los conductores, que son que conectan las cargas con una fuente de voltaje. Si en un circuito solo existieran resistores, estamos hablando de circuitos de corriente alterna, entonces en estos casos sí funciona la ley de Ohm directamente, como la tenemos esquematizada en la parte derecha, en la mano derecha. Pero en la mayoría de cargas en la industria y en los hogares son de naturaleza inductiva y capacitiva. Por ejemplo, los motores son bobinas, las lámparas no incandescentes, es decir, no los focos, también dentro de ellos tiene bobinas, capacitores y otros elementos. Por lo tanto, es imprescindible analizar los efectos de estos elementos. El principal efecto que hay al utilizar inductancias y capacitancias dentro de un circuito es que existe un desfase entre la onda de voltaje con respecto a la onda de corriente. El efecto de la corriente del voltaje en la corriente alterna de los inductores o capacitores se le llama reactancia. Por lo tanto, existe una reactancia inductiva provocada por un inductor, una reactancia capacitiva precisamente provocada por capacitores. Estos elementos, como ya habíamos analizado, tienen la capacidad de almacenar cargas eléctricas, ya sea en forma de campo eléctrico o magnético. Estas cargas afectan al voltaje a la corriente en un circuito, como ya vemos en la imagen, desfasando estas dos ondas, por lo que no puede considerarse de la misma naturaleza que los resistores, en donde no hay desfase. Entonces estudiaremos los efectos de cada una de las reactancias sobre la corriente alterna. La reactancia inductiva es la capacidad que tiene un inductor precisamente a reducir la corriente del circuito. Entonces, la reactancia normalmente hace esta reducción debido al campo magnético que se genera alrededor cuando pasa la corriente eléctrica. Este efecto de producir este campo magnético es útil en la transformación de energía o en máquinas en donde utilizamos el magnetismo para hacer mover un rotor, en este caso los motores, ¿no? O simplemente cambian su magnitud de un lugar a otro por ciertas necesidades, como lo vamos a ver en el tema de los transformadores. La reactancia inductiva es directamente proporcional a la frecuencia, es decir, entre mayor sea la frecuencia, esta reactancia también es mayor. Y se calcula a través de la fórmula XL, que es la representación de la reactancia inductiva, es igual a 2pi frecuencia. Si se dan cuenta, el 2pi frecuencia me marca la circunferencia o el ciclo completo de la onda por la cantidad de inductancia. La reactancia, como pueden observar, está representada en ohms, la frecuencia en hertz o ciclos por segundo, y L, que es la inductancia expresada en henrios. En el gráfico se puede observar el principal efecto de este tipo de cargas. La corriente se atrasa, como pueden ver, 90 grados con respecto al voltaje. Y esto es obvio debido a que el inductor genera una contracorriente en su interior debido a la generación de campo magnético, y este campo magnético pues genera cargas eléctricas. La reactancia capacitiva es precisamente la propiedad de un capacitor para reducir la corriente en un circuito de corriente alterna. Debido al campo eléctrico que existe en su interior para evitar las variaciones de voltaje, y lógicamente este dispositivo tratará de mantener el voltaje lo más que pueda. Esta reactancia es inversamente proporcional a la frecuencia, por lo que entre mayor sea la frecuencia, menor será el valor de la reactancia. Y se puede calcular por medio de la siguiente fórmula. XC, que sería la reactancia capacitiva, es igual al inverso de 2pi frecuencia, que es precisamente todo un ciclo de la onda, por la capacitancia.
Como podemos observar, la reactancia capacitiva está expresada en ohms, la frecuencia en hertz o en ciclos por segundo y la capacitancia calculada sería a través del valor que tiene en faradays del capacitor. Como podemos ver en el gráfico, en la figura, a diferencia de la reactancia inductiva, en donde la corriente se atrasa con respecto al voltaje, aquí hay un atraso pero del voltaje de 90 grados con respecto a la corriente, debido precisamente a la propiedad de almacenamiento de cargas como campo eléctrico o voltaje. Por tanto, el capacitor evitará o retardará este cambio de voltaje de la onda de corriente alterna. Por tanto, si un inductor retrasa la corriente y un capacitor al voltaje en un circuito, podemos decir que el efecto de estos dos se contrarresta. Por lo tanto, la reactancia total de un circuito equivale o será la suma de los valores de tanto la reactancia inductiva como la reactancia capacitiva. Pero, como la reactancia inductiva atrasa la corriente, o sea, vemos reflejado antes el voltaje que la corriente, definimos que su ángulo es de más 90 grados. En cambio, la reactancia capacitiva, como hace un retraso del voltaje de 90 grados también, pero lo hace en forma negativa. Por eso la fórmula queda como la reactancia total del circuito es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva, debido a que son opuestas. Una va a 90 grados positivos y otra va a 90 grados negativos. En un circuito con diferentes tipos de cargas en serie, es decir, por ejemplo, resistores, inductores y capacitores, el análisis tendrá que aplicarse en dos planos. En uno, la resistencia real, que es la de los resistores. En otro, en el plano de 90 grados, las dos reactancias. Es decir, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Si nos podemos dar cuenta, como son dos planos, si queremos determinar le llamemos la resistencia total del circuito, tendremos que utilizar otra fórmula. Para esto se utiliza el teorema de Pitágoras y la resultante de este sistema se le conoce con el nombre de impedancia. Por lo tanto, y debido a que existen magnitudes de resistencia en el plano X y en Y, que son la suma de las componentes de las reactancias, pues aplicamos la fórmula que tenemos ahí de Z, que es la impedancia, que es igual a la raíz cuadrada de resistencia, la resistencia real al cuadrado, más el cuadrado de la diferencia de las dos reactancias. Como pueden darse cuenta, no es más que un triángulo. Esta resultante se le llama impedancia, que no es más que la suma de las reactancias con la resistencia. Y este valor es el que, aplicando la ley de Ohm, nos permitirá calcular la corriente que circula ahora sí por todo el circuito, en este caso de corriente alterna. Como lo podemos ver en la imagen, la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia total del circuito. Como analizamos anteriormente, en el eje X siempre va a ir la resistencia real. En el eje de las Y, las reactancias. Y la resultante que tengamos es las impedancias. El ángulo que se forma por estos dos vectores determinará la cantidad de potencia real que se consume y la potencia media consumida. ¿Pero qué son estas potencias? La potencia media, como su nombre lo indica, en cualquier circuito de corriente alterna es igual al voltaje medio cuadrático multiplicado por la corriente eléctrica medida cuadrática y por el coseno del ángulo de retraso entre ellas. Como podemos ver, la fórmula dice que la potencia media, dada en watts, es igual al voltaje del circuito por la corriente del circuito por el coseno del ángulo de nuestro triángulo rectángulo que analizamos anteriormente.
A este coseno del ángulo se le llama factor de potencia. ¿Y qué es el factor de potencia? El factor de potencia no es más que dividir la potencia real, es decir, lo que realmente el circuito consume, con respecto a la potencia total que se mide en un dispositivo. Esta variación se le considera como factor de potencia. Esta variación también se puede calcular a través de nuestro triángulo. Como podemos darnos cuenta, el coseno de ese ángulo no es más que el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es igual a la resistencia real sobre la impedancia. Comúnmente, el factor de potencia lo podemos representar en términos de porcentaje. Por eso, al momento de encontrar el coseno del ángulo o hacer el cociente de la resistencia sobre la impedancia, multiplicamos por 100 y nos da el porcentaje. Esto es importante porque si existe un factor de potencia muy alto, significa que hay demasiado desfase entre la corriente y el voltaje. Y eso lo penaliza la Comisión Federal de Electricidad. Entre más amplio sea este ángulo, Comisión Federal de Electricidad tiene que utilizar elementos que compensen ese ángulo, por lo tanto, pues el servicio se incrementa. Es por eso que nuestros medidores de las casas están continuamente detectando la potencia total del circuito. En el material de la antología existe un grupo de ejercicios resueltos como ejemplos. Asimismo, hay un conjunto de ejercicios llamados propuestos. Estos ejercicios propuestos son los que en este momento nos dedicaremos a resolver. Es recomendable que tengan a mano su calculadora y donde anotar para que puedan hacer las operaciones de cada uno de los ejercicios, así como sus anotaciones y preguntas que tengan con respecto a esto. En caso de tener dudas, recuerden que se pueden dirigir conmigo al correo electrónico. Solo les pido de favor que sus preguntas sean muy puntuales con respecto al tema o al ejercicio de esta clase. Comencemos. El primer ejercicio dice: un generador de corriente alterna produce un voltaje de 110 volts con una frecuencia de 60 Hz, el cual se conecta a través de un inductor puro de 0.3 henrios. Vamos a calcular dos cosas: la reactancia inductiva y cuál es la corriente que circula por el inductor. Como podemos ver en el esquema, pues tenemos un voltaje de 110 volts con 60 Hz. Lo primero que nos pide es calcular la reactancia inductiva. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula de 2pi frecuencia por la inductancia. Esto nos queda un resultado en ohms. La reactancia inductiva entonces nos quedó que es el resultado de multiplicar 2 por pi por 60 Hz, que sería la frecuencia que estamos utilizando en nuestra red eléctrica, por 0.3 henrios. El resultado son 113.1 ohms. Ahora bien, ¿cuál es la corriente que circula por el inductor? En este caso, como es la única carga que hay en el sistema, pues lo único que tenemos que hacer es aplicar la ley de Ohm. Voltaje, que son los 110 volts, entre la reactancia, en este caso que dio 113.1 ohms, nos queda 0.9726 amperes, que en otra forma de representar ese resultado podría ser 972.6 miliamperes. Ejercicio 2. Una fuente de voltaje de corriente alterna de 110 ohms con una frecuencia de 60 Hz se conecta a un capacitor de 20 microfaradios. Tenemos que calcular la reactancia capacitiva y la corriente del capacitor. Vemos el esquema de conexión y para la reactancia capacitiva lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula de la reactancia capacitiva. 1 sobre 2pi frecuencia por la capacitancia. Esto, al hacerlo en la calculadora, el resultado nos queda 132.63 ohms. Para calcular la corriente del capacitor, hacemos lo mismo aplicando la ley de Ohm.
Nada más que aquí la única carga pues es el capacitor, entonces aquí no hay ningún problema. Sería nada más el voltaje, que son 110 volts, sobre la reactancia capacitiva, que son 132.63 ohmios. Esto nos da igual a 0.8294 amperes, que en otra forma de definirlo o de representarlo es 829.4 miliamperes. Aquí hay un pequeño error en la presentación, dice XL, recuerden que es XC. Muy bien, continuamos. El ejercicio 3 nos indica: en un circuito RLC, se llaman así debido a que R es de resistor, L de inductor y C de capacitor, en serie formado por un generador de corriente alterna que produce una FEM inducida de 110 volts con una frecuencia de 60 Hz, una resistencia real, un resistor de 100 ohms, un inductor de 0.5 henrios y un condensador de 70 microfaradios. Calcular la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la reactancia total, la impedancia y la corriente eléctrica del circuito. Para calcular las reactancias es muy sencillo, solo hay que aplicar las fórmulas indicadas para cada uno. La reactancia inductiva sería 2pi frecuencia por la inductancia. En este caso nos dio la reactancia inductiva total 188.5 ohms. La reactancia capacitiva es aplicar la fórmula 1 sobre 2pi frecuencia por la capacitancia. Esto sería 1 por 2pi por 60 por 70 microfaradios. Recuerden que el micro es por 10 a la menos 6, 70 por 10 a la menos 6 faradios. En este caso, la reactancia capacitiva nos queda 37.9 ohms. Para calcular la reactancia total, como lo podemos ver en el gráfico, simplemente la resta cuánto tengo de reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. Por lo tanto sería 188.5 menos 37.9 y nos queda como resultado 150.6 ohms. Ahora, para calcular la impedancia total, recuerden, si analizamos el triangulito que tenemos a mano derecha, tenemos en el cateto adyacente la resistencia real y en el cateto opuesto la reactancia. Por lo tanto, para calcular la total tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras, que sería la impedancia. La impedancia entonces es igual a la raíz cuadrada de uno de los catetos, que sería la resistencia real al cuadrado, más la reactancia o la suma de las reactancias al cuadrado. Al hacer la operación nos queda que la impedancia total del circuito es 180.78 ohms. Por lo tanto, para calcular la corriente eléctrica del circuito es ahora utilizar la ley de Ohm, pero con la impedancia total del circuito. Por lo tanto nos queda 110 volts entre 180.78 ohms. Esto nos queda 0.6085 amperes. En una forma más fácil de entender el valor, lo podemos representar como 608.5 miliamperes. El ejercicio 4. El ejercicio 4 es muy parecido al anterior. Dice, en un circuito RLC en serie formado por un generador de corriente alterna que produce una fuerza electromotriz de 110 volts con una frecuencia de 60 Hz, una resistencia de 90 ohms, un inductor de 0.2 henrios y un condensador de 50 microfaradios, calculemos la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la reactancia total, la impedancia, la corriente, las potencias y el factor de potencia. Vamos a iniciar. Como ya habíamos hecho anteriormente, para calcular las reactancias solo hay que aplicar la fórmula correspondiente a cada uno. Para la reactancia inductiva sería 2pi frecuencia por la cantidad de henrios. En este caso nos queda 75.4 ohms. Para la reactancia capacitiva aplicamos la fórmula que es 1 sobre 2pi frecuencia
por el valor del capacitor, que sería 1 sobre 2pi por 60 Hz por 50 microfaradios. El resultado de estas operaciones me queda 53.05 ohms. Y para calcular la reactancia, pues es la suma de estas dos. Pero recuerden, como están desfasadas 90 grados, en realidad se restan. Entonces la reactancia me queda 75.4 menos 53.05. Es importante tener en cuenta el valor del signo, porque si me queda positivo es porque fue más grande la reactancia inductiva, por lo tanto el ángulo va hacia arriba, es decir, me están diciendo que se está atrasando la corriente. En cambio, si el resultado me queda negativo, significa que fue mayor la reactancia capacitiva. En este caso, el ángulo iría hacia abajo. Entonces hay que tomar en cuenta ese signo que nos indica. En el inciso D nos pide la impedancia. Como ya sabemos y como podemos ver en este triángulo, la impedancia no es más que la resultante del triángulo rectángulo formado por la resistencia real y por las reactancias. Aplicando la ley del teorema de Pitágoras, queda que la impedancia es igual a la raíz cuadrada de los dos catetos al cuadrado, de la suma de los dos catetos al cuadrado. Por lo tanto, haciendo las operaciones me quedan 92.74 ohms. Para calcular la corriente del circuito, entonces utilizo la fórmula de la ley de Ohm, donde es voltaje sobre la impedancia total. En este caso serían 110 volts entre 92.74. Como pueden ver, nos queda 1.182 amperes la corriente del circuito. Ahora, calcular el ángulo de fase y señale si la corriente fluye retrasada o adelantada respecto al voltaje. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo calculo el ángulo de fase con la tangente del ángulo, si se dan cuenta es X, la reactancia, sobre la resistencia. En este caso me queda 0.2483. Al calcular el ángulo, dense cuenta que el ángulo me queda positivo, me queda 13.95. Esto indica que la que se atrasa es la corriente. Como vimos en la diapositiva anterior, al momento de hacer la resta de las reactancias nos quedó positiva. En ese momento ya sabemos que la reactancia inductiva es más grande que la reactancia capacitiva. Por lo tanto, desde ahí ya sabíamos que la que se iba a trazar era precisamente la corriente. Pero con un ángulo positivo en el ángulo de fase, eso no implica. Si tuviéramos un ángulo negativo, entonces implicaría que el que se atrasaría fuera el voltaje. Para calcular el factor de potencia, recuerden que el factor de potencia es el coseno del ángulo. Lo pudimos haber hecho por cualquiera de las dos. Ya que tenemos el ángulo, solo aplicar el coseno o la fórmula que nos sugieren. La fórmula que nos sugieren no es más que, en este caso, el coseno del ángulo sería la corriente real, que sería el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que sería la impedancia total, por 100 para ponerlo en porcentaje. En este caso, el factor de potencia me quedó 97%. Si no lo multiplicamos por 100, me quedaba 0.97, pero al fin de cuentas es un porcentaje. ¿Debido a qué? Vamos a calcular ahora la potencia real consumida con la potencia total o teórica. La potencia real es precisamente considerar ese ángulo con el total del voltaje con el total de la corriente. En este caso, la potencia real, lo que realmente se consume, es calculada a través de la fórmula voltaje por corriente por el coseno del ángulo, que ya sabemos que es el factor de potencia. Esto nos queda entonces 110 volts por 1.186 amperes por el coseno de 13.95 grados. Lo que me queda que la potencia real es de 126.6 watts. Pero la potencia total o teórica es simplemente multiplicar el voltaje por corriente.
Si multiplicamos el voltaje por corriente, que sería 110 volts por 1.186 amperes, nos queda 130.56 watts. Aquí lo único que quiero que observen es que hay una diferencia entre la real y la total. Comúnmente la total siempre es mayor que la real, pero es lo que les platicaba acerca de lo que pasa cuando hay un ángulo de desfasamiento muy grande. Cuando hay un ángulo de desfasamiento muy grande, se van a dar cuenta que la potencia total se va a disparar. Y ese cambio es lo que penaliza a la Comisión Federal de Electricidad o la generadora de energía. Por lo tanto, los ingenieros eléctricos siempre están buscando la manera de que el ángulo o el factor de potencia sea lo más pequeño posible. Es decir, que se acerque al 100% del factor de potencia, o simplemente que el ángulo quede en cero, ¿no? Hemos llegado al final de esta sesión, les agradezco la atención y nos vemos en la próxima. Recuerden que para cualquier consulta, duda o sugerencia me pueden contactar a través del correo electrónico.